aleluya. Damos gracias al Señor cuando el pueblo de Dios se reúne, se congrega, se reúne también para cantar, para glorificar, y hágalo con todo el entusiasmo, con todo el corazón, y cántale a todo pulmón, todo galillo, cántale al Señor. Para eso nos reunimos también, y la verdad que Dios es maravilloso, Dios es bueno. Y una vez más, bienvenidos. Yo sé que cada uno de los que estamos acá tenemos problemas, tal vez el de uno es mayor, el de otro es menos, pero todos tenemos problemas, ¿eh? Pero gracias a Dios que con el de arriba, con el Todopoderoso, estamos en paz gracias a Jesucristo, amén. Entonces, si tenemos de Dios nuestra parte, lo tenemos todo. Así que oremos. Padre, una vez más venimos ante ti, Señor, pidiéndote que seas tú, Señor, hablándonos a través de tu palabra, Señor. Gracias por estos estudios bíblicos de Filipenses, Señor. Gracias porque nos muestra la forma como tú amas a tu iglesia, tú amas a tu pueblo, Señor. Gracias te damos, Señor, por cada uno de los redimidos que están en este lugar, en este momento, Señor. Gracias por sus vidas, por sus familias, Señor. Gracias porque tú estás supliendo, tú estás resolviendo, tú estás haciendo las cosas a tu manera, conforme a tu voluntad, Señor. Y hoy entendemos, Señor, que tu voluntad es perfecta, que tu voluntad es buena, que tu voluntad es agradable, Señor. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a vivir a través de ella, Señor. Ayúdanos a ver, Señor, como tú miras, Señor, a amar como tú amas, Señor. Ayúdanos a ser manso y humilde como tú lo fuiste en esta tierra cuando estuviste en este mundo, Señor. Gracias te damos, Señor. Me pongo en tus manos para que seas tú usando mi boca, Señor, para la predicación de esta mañana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos con lo de Filipenses, ¿verdad? No sé si a cuánto les gusta que estemos estudiando verso a verso la Biblia. Creo que para mí, en lo personal, es súper mejor. Y yo sé que muchos quizás no tengamos el tiempo de leer un capítulo entero. Así aprovechamos para poder leer la Biblia. Y pues vamos desde el versículo 12 hasta el versículo 30. Dios quiera que nos dé el tiempo para poder terminar hoy el capítulo 1 y el miércoles iniciar el capítulo 2. Entonces, el miércoles vimos el versículo 1 al versículo 11. Decíamos que la carta a los filipenses fue escrita alrededor del año 61 y 62, ¿verdad? Después de Cristo. El autor era, ¿o es? El apóstol Pablo. Vamos, vivo ahí, iglesia. Tenemos que ser iglesia, tenemos que estudiar la palabra y tenemos que repasar los sermones. Amén. ¿De dónde escribe esta carta el apóstol Pablo? ¿Desde dónde? De Roma. ¿Qué hacía en Roma? De vacaciones no estaba. De vacaciones no estaba preso, ¿verdad? Entonces, la iglesia de Filipo, ¿por quién fue fundada? ¿Por Bernabé, por Apolo, por quién? La iglesia de Filipo, inciso A, fue fundada por Apolo, B, por Bernabé, C, por Pablo. C, correcto. Amén, ahí estamos. Hay que estudiar. Pregunta número 4. ¿Quiénes fueron sus primeros miembros? El carcelero y Lidia, la vendedora de púrpura. Amén. Ahí estamos. Entonces ya sabemos por qué se llama la iglesia, por qué se llama la ciudad Filipo. Por el papá Alejandro el Grande, Filipo II. Amén. Así es. Gloria a Dios. Así que estamos. Qué bueno. Mire, es importante que para eso nos reunimos, para aprender, para estudiar, para que sepamos, para que... ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Por qué se llama la iglesia? ¿Por qué se llama la ciudad Filipo? Porque fue conquistada por Filipo II, padre de Alejandro el Grande o padre de Alejandro el Grande. ¿Por qué se llama esta ciudad Filipo? ¿Por qué se llamaba Filipo? Sí. De Alejandro. Bienvenido, de paz.
Lléveme a Aquilia. Ok, iniciemos con lo de hoy, versículo 12. Estamos ahí, ¿verdad? Versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Qué le había sucedido a Pablo? ¿Qué le sucedió? Dice Pablo, quiero, hermano, que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Qué le había pasado a Pablo? Estaba preso, número uno, por predicar que... Entonces, el apóstol Pablo quería que los hermanos de Filipo supieran que sus prisiones, lo que le estaba pasando, no era un estorbo, ni iba tampoco a estancar la predicación del Evangelio. Entonces, la preocupación de la iglesia de Filipo, Pablo estaba dándole una respuesta, una solución, o le estaba informando, hermano, quiero que ustedes sepan que lo que me ha pasado en ninguna manera ha afectado lo que yo venía a hacer acá en Roma. Eso es bien tremendo, porque la iglesia no estaba preocupada. Ahora que Pablo está preso, ¿quién va a predicar? Si Pablo quería ir a predicar y a poner las manos sobre ellos para que den un don sobre ellos, pero y ahora que Pablo preso, ¿quién va a predicar ahí? Entonces Pablo agarra su, me imagino, su lápiz o dictando. Vamos a ver más adelante quién está escribiendo la carta, quién está escribiendo, pero Pablo está dictando. El apóstol quería que los hermanos de Filipo supieran que todo lo que le había sucedido había contribuido más bien para el progreso del Evangelio. Esto es bien tremendo, ¿verdad? Pablo dice, todo lo que me está pasando desde que Pablo vino y los apóstoles le dijeron, bueno, para cuando confirmaron su apostolado, Pablo, lo único que pedimos es que recojas una ofrenda y la traigas a Jerusalén, a los más necesitados, a los miembros de la iglesia de Jerusalén. Entonces Pablo comienza a ir por el mundo, de Europa a Asia, a recoger las ofrendas. Y después que ya lleva con las ofrendas a Jerusalén, Pablo llega al templo y ahí Pablo lo detiene porque lo habían acusado que Pablo había metido gentiles al templo y no podía entrar gentiles al templo. Entonces Pablo de ahí lo agarran y lo comienzan a culpar de eso. Y de ahí Pablo comienza a sufrir, obviamente, encarcelamiento, comienza a sufrir. Incluso ahí lo golpearon fuertemente, lo golpearon en el templo, en el cuarto. Y Pablo dice, todo lo que me ha pasado, hermano, yo quiero que ustedes sepan que esto ha contribuido a expandir el Evangelio. Por razón Pablo, ¿verdad? Tenía tanta razón al escribir Romanos 8:28, ¿verdad? Tanta razón de Pablo, todo obra para bien. Satanás quiere traer cosas a tu vida que muchas veces quieren para que sea un impedimento en tu caminar, pero aquellos que aman a Dios, escucha bien, aquellos que aman a Dios, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. ¿Y Pablo estaba ahí en ese propósito? Sí. ¿Pablo estaba bajo la voluntad de Dios? Sí. ¿En el plan de Dios? Sí. Entonces Pablo, tranquilo iglesia, yo estoy bien. Tranquilo, es la voluntad de mi Padre. La cárcel no había sido una restricción o un estorbo para que Pablo predicara el Evangelio. Al contrario, fue donde se empezó a predicar el Evangelio y aún a la gente que estaba dentro del palacio real. ¿Verdad? Pablo no estaba ahí por su propia voluntad. Amén. O porque él había cometido un delito. No. Él estaba ahí por la causa de ¿qué? Por la causa de Cristo. Él estaba ahí por predicar el Evangelio. Él estaba ahí porque era la voluntad de su Padre que estuviera ahí. Porque así lo quiso Dios. Amén. Me encanta. Bienvenido. Me encanta que Pablo no se está quejando. Es que yo estoy preso por esto y lo otro. No. Todo esto ha obrado para bien, dice Pablo. Y recuerde que el tema central de la carta a los filipenses es el gozo. Y vemos a un personaje pasando por tribulaciones, pasando por cada dificultad, enfrentando cada cosa, hambre, frío, mordedura de serpiente, todo lo que estaba pasando Pablo.
diciendo, yo me gozo. Yo estoy gozoso porque esta es la voluntad de mi Padre. Ahora, llevamos años en el Evangelio y creo que nosotros podemos decir también, yo me gozo en mis tribulaciones, porque si es la voluntad de Dios que pase esto, todo obra para bien. Aquellos que fueron llamados, aquellos que aman a Dios, todo obra para bien. Pero no es que todo es dulzura, ¿verdad? Es amargo muchas veces, duele muchas veces, pero sí va a obrar para bien. Porque si leemos después, más adelante, en Romanos 8, 28, creo que 29 y 30, dice que todo obra para bien. Aquellos que fueron llamados, predestinados para hacer a la imagen de ¿quién? De Jesús. Entonces, cada circunstancia, cada problema va formando tu carácter para hacerte cada día más el varón perfecto. Entonces, en ese sentido, todo obra para bien. No es que nos vamos a llorar, ¿verdad? Lloramos. No es que nos vamos muchas veces a ponernos tristes, sí, nos vamos a poner tristes. Y no es tampoco Pablo quiere decir, es que no te va a pasar nada, no. Es que va a obrar para bien lo que te pasa. Que es muy diferente, ¿verdad? Entonces, las prisiones de Pablo, en lugar de obstaculizar el progreso del Evangelio, realmente sirvieron para eliminar ese obstáculo. ¡Wow! Me encanta cómo trabaja el Señor. Aquello que parecía un obstáculo, Dios dice, no, vamos a eliminarlo, este obstáculo. Y el Evangelio fue difundido y empezó ¿desde dónde? Desde el palacio hasta toda la gente. Esto es bien tremendo. Sirvieron para eliminar el obstáculo. ¿Por qué? Miremos el versículo 13. ¿Por qué sirvieron esto para eliminar los obstáculos que Pablo podía enfrentar ya en Roma? Más bien, bueno, ya el 13 estamos. De tal manera que mis prisiones se han hecho ¿qué? Patente en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Escuche qué precioso. Conectemos el 12 con el 13. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Qué tremendo. Dice Pablo, mis prisiones se han hecho patentes, de modo que todos los de la guardia del palacio saben por qué estoy aquí. Y al saber que yo estoy aquí por predicar el Evangelio, ya les he predicado el Evangelio a ellos. ¿Sí o no? Al darse cuenta el pretorio o toda la guardia del palacio que Pablo estaba ahí por predicar a un Cristo muerto y resucitado, pues de ahí ya el Evangelio se ha extendido, ¿sí o no? Es lo que está diciendo Pablo. De modo que toda la guardia del palacio sabían que Pablo estaba preso por predicar de Cristo. Todo. ¿Se imagina cuando cambiaba el turno de los guardias? Porque no va a estar todo el tiempo uno ahí, ¿verdad? Tenían que rotar, obviamente, por lógica lo sacamos. Cuando cambiaba uno, y cuando ya estaban reunidos, oye, no iba a cuidar a aquel que está allá preso. Sí, ¿por qué está preso? ¿Que aquí mató? No, por predicar de un Cristo. De verdad. Después iba a otro, oye, sí es cierto. Siempre te va a hablar de Cristo. Y que quizás los incrédulos está bueno que lo echen preso porque este hombre es fanático, está loco. ¿Verdad? Entonces ahí todo ya se daban cuenta de que Pablo estaba ahí por predicar el Evangelio. Entonces dice Pablo, esto ayudó más bien, esto fue de beneficio más bien, esto ayudó para que el Evangelio fuera difundido. Amén. Estas cosas hicieron conocido al apóstol Pablo. Escuchen, esto ayudó para que Pablo fuera conocido de entrada por el palacio, por el César, ¿verdad? Porque él pidió estar ante el César, entonces me imagino que ya sabían que porque estaba Pablo ahí. Entonces esto lo hizo conocido a Pablo. Quizá si hubiese sido de otra manera, quizá Pablo no hubiese podido entrar al palacio a predicar, ¿verdad? Pero empezó por ahí. Entonces, estas cosas hicieron conocidas a Pablo, fueron de provecho para predicar el Evangelio donde tal vez nunca se hubiese predicado el Evangelio. Entonces esto obró para bien. Amén. Dios tuvo que permitir que él pasara por esto. Dios lo permitió.
Qué difícil es cuando Dios permite cosas en nuestra vida. Qué difícil es entenderlas y poder movernos en esa voluntad de Él. Qué difícil es nosotros levantarnos día con día y decir, Señor, quiero morir a mi voluntad hoy. Mira, yo no quiero hacerlo a mi voluntad, yo no quiero cambiar nada, mira, quiero solo agradarte a ti hoy. Y quiero hoy que tú me des la gracia cómo andar en esa voluntad. Porque sabemos cómo andar. El problema es que muchas veces no podemos. El saber sabemos, ¿verdad?, cómo agradar a Dios. Sabemos cómo amar a Dios. El que me ama guardará ¿qué? Mis mandamientos. Entonces, el problema es que no sepamos, el problema es que no queremos, no podemos. Porque Dios nos da la fuerza, la valentía y la gracia. Porque también dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Entonces sí podemos, sí sabemos. Quiere decir que muchas veces no hay fuerza de voluntad para hacerlo. Amén. Quiere decir que muchas veces somos raquíticos espirituales porque no podemos vencer. Usted sabe que Jesús era 100% hombre y venció. ¿Por qué venció? Por su Espíritu. Y el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿sí o no? Esta es la iglesia primitiva, en medio de la persecución, cómo podían llenarse de valor y ir a predicar el Evangelio por el Espíritu que había dentro de ellos. Que no era un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Poder y dominio propio. Amén. Estoy bien, hermano. 14. Escucha el segundo beneficio que trajo las prisiones de Pablo. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Ese es el segundo beneficio. La mayoría de los hermanos, al saber que Pablo estaba encarcelado, se llenaron de valor en el Señor y empezaron a predicar sin temor. Wow. Mire cómo animó el sufrimiento de Pablo. Mire cómo animó el encarcelamiento de Pablo a otros cristianos. Vamos a apoyar, vamos a predicar. Pablo está aquí por la causa. Nos sumamos también nosotros a predicar. No fueron cobardes. Porque muchos pueden decir, no, ya, este tipo lo hablaron por eso, no va a hablar de esto. A este hombre lo hablaron por hablar de Cristo y no va a ser sabio, no voy a escondernos. No, se levantó un remanente ahí y empezó llenos de valor, animados por las prisiones de Pablo, y empezaron a predicar el Evangelio y empezaron a hablar de Cristo sin temor. Pero dicen que se llenaron de valor ¿en quién? En el Señor, en Cristo, y empezaron a predicar del Señor. Amén. Versículo 15. Ahí vamos hasta el 18. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré. Mire, el motivo en algunos corazones era celo, era envidia, era rivalidad. Ellos predicaban a Cristo por envidia y contención. ¿Qué es eso? Sin ningún interés. No era nada puro, era un sentimiento, era una emoción, era una envidia generada de la carne. Por envidia, ellos empezaron a predicar, por celo. Y sus intenciones no eran puras, dice Pablo. Empezaron a predicar por envidia. Estos predicadores celosos pensaban que con predicar el Evangelio amargaban a Pablo, ayudaban al vituperio de Pablo, amargaban más las prisiones de Pablo. ¿Verdad? Porque lo estaban haciendo por eso. No lo digo yo, lo acabamos de leer. ¿Verdad? Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, dice Pablo, y contiendan, pero otros de buena voluntad. Unos anuncian a Cristo por contención,
no sinceramente, pensando añadir aflicción a mi prisión. Por molestar a Pablo, por amargar a Pablo, lo hacía. Usted sabe que el mensaje era bueno, pero las intenciones eran malas, porque predicaban a Cristo. Entonces el mensaje era bueno, pero las intenciones de ellos eran malas. Eran malas. Hoy en día muchos pueden tener un buen mensaje, pero tal vez su motivación de predicar puede ser equivocada. Amén. Otro, el mensaje es malo y tal vez su intención es buena. Otros se avientan a predicar por amor al dinero. Porque hay muchos, lamentablemente, hay que decirlo, pero hay muchos que están predicando por amor al dinero, por no trabajar, por verlo como un estilo de vida, como un negocio. Porque hacen negocio de la palabra, y eso es bíblico, ¿verdad? Cristo eso. Hacen negocio de la palabra. Pero hay aquellos que se avientan a esto por una emoción, o por un dinero, por un interés. Hay aquellos. El mensaje puede ser bueno, y gloria a Dios, porque muchos van a escuchar la palabra del Señor. Pero ellos se la van a ver con Dios. Amén. Es triste servir a Dios por una emoción o por un interés. Qué triste es. Qué triste es eso, ¿no? Servir a Dios por un interés que surge de los deseos de la carne. Hay muchos que están sirviendo a Dios por un puesto, por un liderazgo, o por tener gente que te siga, o por tener gente que te llamen apóstol, profeta, pastor. Amén. Pablo no tenía ningún inconveniente que le dieran esclavo. Ya lo vimos el miércoles, ¿de acuerdo? Qué triste es. Y qué triste, es más triste que la gente se preste para ese juego también, siguiendo a hombres, humillándose a hombres, a pastores, lo más triste. Qué triste eso. Obviamente nadie está en contra de que tú ames, que tú honres, que tú respetes, pero no podemos pasar más de ahí. Amén. Y se acuerdan de Ananías y Zafira, cómo sirvieron al Señor también por esto, querían imitar a Bernabé. ¿Qué les pasó a ellos? En el momento murieron. Obviamente hoy no morimos si hacemos un mal servicio nosotros o con la intención equivocada, pero va a haber una muerte. Va a haber una recompensa por eso. Eso solo fue una muestra de lo que va a pasar para aquellos que están sirviendo equivocadamente o que lo hacen para que lo vea un hombre, ¿verdad? Qué triste que hay muchos que son como Ananías y Zafira hoy en día. Por eso nosotros escudriñemos nuestra intención cuando servimos, cuando ofrendamos, cuando diezmamos, escudriñemos por qué lo hacemos. Es importante saber esto. Por eso, gloria a Dios que nosotros no estamos enfocados, no estamos jactando también de pedir a nadie. El que quiera dar bien y el que no quiera dar bien. Esto es una intimidad, una comunión con Dios. Y el que quiera servir, gloria a Dios, que lo haga para el Señor, no para nosotros. Que lo hagan para el Señor. Tampoco debemos servir por exhibición ni por competir con otros cristianos. Hay de aquellos predicadores que quieren llenar las iglesias por competencia y no por pastorear al rebaño. Estamos hoy en día metiéndonos en pleitos por denominaciones, por congregaciones, por iglesias, y estamos descuidando un rebaño. No estamos alimentando el pueblo de Dios.
Muchas veces nos pasa como esas madres que están en el teléfono todo el día y se les cuida, se les olvida el alimento de los hijos. Porque estamos metidos en mil cosas como pastores y se nos olvida el rebaño que tiene que ser alimentado y nada más como el alimento incorruptible, el alimento puro, la leche pura, que es la palabra del Señor. No son mi ideas, no son mis estrategias, la palabra del Señor. Amén. Por eso es importante estudiar verso a verso la Biblia. Amén. Versículo 18, Pablo dice, en vez de enojarse Pablo, el versículo 18, o afligirse, él dice, ya sea que prediquen por algún interés, por pretexto o por verdad, de todo corazón, ¿saben qué dice Pablo? Yo me gozo. ¿Saben por qué me gozo, Pablo? Porque el Evangelio, porque Cristo es anunciado. Yo me gozo porque Cristo es anunciado. Allá ellos, ¿con qué intención lo hagan? Allá ellos van a rendir cuenta ya. Pero lo importante es que Cristo está siendo anunciado, dice Pablo. Y eso me regocija. ¿Dice así o no dice así? Y eso me llena de gozo. Porque por eso estoy preso. Todo lo que el enemigo puede planear para ti, si estás en la voluntad de Dios, déjenlo que planee. Nada va a pasar si Dios no lo permite que pase. Aún nuestra partida, nuestra salida de este mundo está en las manos del Señor. No existe diablo que pueda decir, ok, ya mañana te vas. No. Nuestra vida le pertenece a Cristo, a Dios, y Él decide cuándo entramos a este mundo y cuándo salimos de este mundo, ¿sí o no? Nuestras vidas están escondidas en Cristo Jesús. Yo me gozo, dice Pablo. Fíjate cómo Pablo se gozaba en la cárcel. Y la iglesia de Filipos sabía que era verdad lo que estaba escribiendo Pablo, ¿verdad? Sabía que era verdad. Daban testimonio que Pablo sí se gozaba porque ya había estado preso en Filipos, con Pablo, con Silas. Y en la cárcel él empezó también a gozarse en Filipos. Hermano, esta iglesia, si ya conocemos a Pablo, ya conocemos a Pablo que nadie lo doblega, que nada lo doblega. Ya conocemos a Pablo que no es un hombre como tal vez como Jeremías llorón, ¿verdad? O como el profeta Isaías, que quiso quitarse la vida. No, es muy diferente. Yo le decía a alguien, mire, muchas veces estamos viviendo en el Viejo Testamento, no en el Nuevo Testamento. Y me ha pasado a mí también, que muchas veces digo, ¿y cómo Jeremías lloró? ¿Y cómo Isaías quiso quitarse la vida? ¿Y cómo Moisés dijo, quítame la vida? Pero Pablo no dijo eso. ¿Por qué no nos fijamos more en Pablo? ¿Por qué no decimos, que Pablo adoró en la cárcel? Es que Pablo en la cárcel no se deprimió. Es que cuando Pablo lo desmayaron a pedrar, lo botaron fuera de la ciudad, se levantó y fue a animar a la demás gente. ¿Por qué no decimos eso? Es que David pecó. Yo también puedo pecar porque David lo hizo. Pero Jesús no pecó. Entonces fijémonos en Jesús. Y Jesús dijo, aprendan de mí. No dijo aprendan de David, aprendan de Moisés, y aprendan de mí, dice Jesús. Porque aún Jesús es mayor que Moisés. Aprendan de mí. La mirada puesta en quién entonces? En Cristo, no en Moisés, no en David. En Cristo Jesús. Amén. Versículo 20. No, 19, ¿verdad? 19, así es. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Escuche qué confianza, qué convicción, qué hombre lleno de fe. Dice, porque sé que por sus oraciones, iglesia, dice, y la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo, esto va a resultar en que me van a liberar. ¡Wow! ¿Cómo hablaba Pablo? Él ni sabía lo que iba a pasar. Él no estaba en la mente del César, ¿verdad? Pero confiaba en un Dios todopoderoso. Pero confiaba en la voluntad de Dios. Qué tremendo. Sé que por sus oraciones, él sabía que era una iglesia, porque incluso al inicio él se dirige a ellos como todos los santos en Cristo. Entonces él sabía que Dios escucha también a los santos, que escucha a sus redimidos.
Y entonces le dice, porque sé que por sus oraciones y por el Espíritu de Jesucristo, esto va a resultar en que me liberen. Pablo sabía eso, ¿no? ¿Qué se llamaba eso? Fe. Pablo no sabía eso, pero tenía fe. El 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. No importa, dice Pablo, cuál sea el resultado. No importa cuál sea el veredicto final del César. No importa cuál es el resultado del proceso judicial. Si yo soy liberado, Cristo será alabado. Y si yo soy condenado a muerte, Cristo será alabado en mi cuerpo, en mi muerte, dice Pablo. Qué tremendo. Qué tremendo. Muchas veces nos llenamos de temor, ¿verdad? Con tantas cosas en la noticia. Y tú ves este hombre que está preso. Y él no sabe si el César va a decir, ok, maten a Pablo. Pero él dice, no importa. No importa cuál sea el resultado del proceso, no importa lo que vaya a decidir este hombre, no importa. Si soy liberado, Cristo va a ser alabado. No importa si yo soy sanado. Si yo soy sanado, está bien, Cristo será alabado. Pero si no soy sanado, también Cristo va a ser alabado por mi boca, dice. Si no se restaura, no importa, Cristo va a ser alabado siempre. ¿Tiene que decir usted eso? Si no es restaurado lo que estoy pidiendo, no importa, yo te voy a alabar, Señor, porque tú eres todo. Nadie puede llenar ese espacio que ocupa Cristo en tu corazón. Nadie. No importa, dice Pablo. Mira qué hombre. Cristo será siempre alabado, dice. Si soy puesto a muerte, también Cristo será alabado en mi cuerpo. ¿Quiénes estamos pasando por tribulación ahora? Todos, ¿verdad? ¿Y qué crees que tu Padre Celestial que está en los cielos, que te compró, que te formó, que te cuidó en el vientre de su madre, que te hizo? ¿Qué crees que piensa de nosotros cuando empezamos a quejarnos de Él? Cuando leemos las cartas de Pablo, nos damos cuenta qué lejos estamos de parecernos a Jesús, ¿verdad? Qué lejos estamos de ser un cristiano maduro, ¿verdad? Nos damos cuenta. Y Pablo puede venir al Viejo, a Nicaragua, o a estas iglesias hoy en día, a nivel del mundo, y puede decir, yo no puedo hablarle a ustedes, no les puedo dar alimento sólido, porque todavía son bebés. Porque se quejan porque tal vez hoy no hubo carne, hay un arroz y frijoles. Porque se quejan porque no llegó, no sé, el préstamo o algo, no sé, se quejan por eso. Entonces Pablo puede decir, yo no les puedo hablar como hombre, como maduro a ustedes en la fe, porque todavía son niños espirituales. Porque nos estamos quejando de todo, ¿no? ¿Cuántos podemos hacer eso? Como Habacuc. ¿Se acuerdan de Habacuc? Aunque la iglesia no florezca y aunque en la red no haya pescado, digo, yo te voy a alabar, Señor. Porque tú eres más importante que un pescado, que un pollo, tú eres, vale mucho más que eso. Dios es bueno y lo hemos podido experimentar todo el tiempo. Y ahora escuchen lo más precioso quizás de este capítulo, el 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si no se le pone la piel de gallina aquí ahorita en esto, no sé cuándo, en qué versículo se le va a poner, porque de verdad que esto sí se me pone los pelos de punta, como decimos. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Escucha la filosofía de Pablo. Pablo está filosofando. Imagino que le de Pablo, te volviste loco. Tanta letra te volvieron loco. No, yo estoy loco por Cristo, dice Pablo. Para mí todo lo que respira lava a Cristo.
para mí todo es Cristo. Para mí, si yo sudo es Cristo, si yo hablo es Cristo, si yo vivo, si yo camino es Cristo, Cristo, Cristo. Pablo amaba a Cristo. Pablo se enamoró tanto de Cristo. Después que odiaba a la iglesia, se convirtió en alguien que defendía y amaba y cuidaba la iglesia. Qué tremendo lo que hace Dios para un hombre vil y pecador. Qué tremendo. Amaba tanto a Cristo que más adelante vamos a ver nosotros que dice que le escribe a los filipenses, y eso está en los siguientes capítulos, no lo vamos a ver ahorita. Todo lo que he adquirido en este mundo lo tengo por basura, por el amor a Cristo. Escuche cómo amaba a este hombre a Cristo. Lo vamos viendo más adelante, en otro capítulo. Martín Lutero decía sobre esto: Pablo no podía dejar a Cristo fuera de su pluma, porque el Espíritu Santo mantenía a Cristo en su corazón. Y de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué estaba lleno Pablo? De Cristo. Entonces, ¿qué hablaba la boca de Pablo? Cristo, 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 Cristo. ¿Qué hablamos nosotros hoy en día? ¿De qué estamos hablando? ¿Del negocio? ¿Del trabajo? ¿De los hijos? ¿De la enfermedad? ¿De la escasez? ¿De qué estamos hablando? Me encanta lo que decía Martín Lutero. Pablo dice, en todo lo que escribía iba Cristo, Cristo, Cristo. Usted puede leer las 13 cartas de Pablo y va a hallar 3 palabras: Cristo, Señor o Jesucristo. En todas. Cristo, Cristo, Cristo. Hijo, obedeced a vuestros padres. ¿En quién? En el Señor. Marido, amad a vuestra esposa como Cristo amó a Cristo. Todo, para todo era Cristo. Qué hombre, cómo amaba a Cristo, ¿no? ¿De qué hablamos hoy en tus días? ¿De qué está lleno tu corazón? ¿Puedes saberlo? ¿De qué hablas todo el tiempo? Porque la abundancia de tu corazón, la boca va a hablar. De eso va a hablar. Si tal vez te van a decir fanático, bueno, fíjate fanático. Fíjate en Pablo. Un religioso puede decir un fanático. Y le dijeron: Pablo, estás loco. Muchas letras te volvieron loco. No, Pablo había conocido el dador de la vida. Pablo había conocido el amor verdadero. Por eso Pablo habla del amor, ¿verdad? En 1 Corintios, creo que capítulo 13, por ahí, él comienza a hablar del amor. Porque él había conocido el amor. Si usted le pregunta a Pablo, antes de camino a Damasco: Pablo, ¿qué es el vivir? ¿Qué hubiese dicho Pablo entonces? Para mí el vivir es Moisés, porque son las leyes, ¿verdad? Para mí el vivir es Moisés, antes yendo para Damasco. Pero cuando Pablo se encuentra con esa luz que resplandece y lo deja ciego, ¿cuántos días estuvo ciego Pablo? 3 días, ¿verdad? 3 días estuvo ciego. Y dice la Biblia que después le caían escamas en los ojos a Pablo. Imagina 3 días Pablo meditando en todo lo que había hecho, y cómo perseguía la iglesia, cómo odiaba a la iglesia, cómo odiaba a Cristo, cómo arrastraba a los cristianos. Esa era su vida. Para mí el vivir es esto ya. Ahora Pablo cae de sus ojos escamas y él ha visto. ¿Se acuerda cómo Isaías vio al Señor sentado en su trono y dijo: ay de mí, que mis ojos han visto al Santo, Santo, Santo? Le pasó algo parecido a Pablo. Se encontró con el Santo, Santo, Santo. Pablo, ¿por qué me persigues a mí? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Pablo, ¿por qué me persigues? Pero miremos a Pablo. Pablo está esperando un juicio, y probablemente a Pablo se le pudo haber pasado por su mente, en su humanidad: bueno, puede ser que César diga que voy a morir, este loco puede decir voy a morir, o puede ser que no. Pero Pablo está ahí meditando, imagino, en su cárcel, qué va a pasar con su vida. Y en medio de eso Pablo se pregunta: ¿pero qué es mi vida?
¿Para qué estoy yo acá? ¿Qué es mi vida? ¿Qué dice Pablo? En una sola palabra, ¿qué dice Pablo? Para mí el vivir es Cristo. Si yo le doy una hoja en blanco y le pongo a usted, para usted el vivir es, ¿qué pondría? Sinceramente, Dios está viendo, no me lo diga, medítelo ahí y sea sincero. Si Dios le da una hoja en blanco ahí, o yo se la paso, y le digo, tiene 5 minutos para que ponga para usted qué es el vivir, ¿qué pondría ahí? No lo conteste, pregúntale al Señor. Dice con el Señor ahorita, ¿qué pondría de verdad? Para mí el vivir es mi hijo, para mí el vivir son mi esposa, para mí el vivir es mi trabajo. ¿Qué pondría? Y le damos ese papel a Pablo. ¿Qué puso Pablo? Para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Por lo tanto, si para el cristiano el vivir es Cristo, la muerte es ganancia. Pero si para un cristiano el vivir no es Cristo, la muerte es pérdida. Amén. Es tremendo este hombre queriendo morir, ¿verdad? Porque dice, para mí el vivir es Cristo, pero si muero es mucho mejor, es ganancia. ¿Quién quiere morir acá? Seamos sinceros, no queremos morir. Pero ¿por qué Pablo quería morir? Porque Pablo había conocido la vida eterna. Pablo sabía que era mejor allá que aquí, ¿verdad? Porque todo lo que había aprendido, había conocido, se lo tenía por basura. Ya le daba igual. ¿Podemos decir esto esta mañana? Para mí el vivir es Cristo. Podemos decirlo de verdad esta mañana. Para mí el vivir es Cristo. Si de verdad podemos decir eso, somos una persona feliz. Si de verdad podemos decir eso genuinamente, somos las personas más felices de la tierra. Porque tu felicidad depende de Cristo. Tu felicidad es Cristo. Tu vida es Cristo. Tu andar es Cristo. En Él vive y en Él te mueve y para Él vives. Amén. Él es el que lo llena todo. Amén. No son los negocios, no son las relaciones, no son nuestros estudios. Cristo es el que llena todo. Entonces, Pablo le dice, porque miren, Filipenses, esta es la única manera de vivir y es la única manera de morir, Cristo. Esta es la única manera de vivir, Cristo, para Cristo. Y la única manera de morir es en Cristo. Amén. Porque ya sea que muramos, morimos para Él. Y así, si vivimos, vivimos para Él. ¿Sí o no? Entonces, porque cuando Pablo dice que para Él vivir es Cristo, lo que está diciendo es que Él está unido a Cristo. Él está unido a Cristo. Nadie en una cadena, ¿verdad? ¿Te has visto cómo se unen las cadenas? Cada eslabón va uniendo a otro eslabón y quedan unidos, no pueden zafarse, ¿verdad? Quedan unidos. Entonces Pablo dice, bueno, cuando Cristo me encontró, me redimió, me dio vida, yo quedé unido a Él. Pero todo lo que me pase está ahí, estoy ahí. Todo lo que me pasa en Cristo Jesús. Sea que vivo, yo vivo para Él. Sea que muero, yo muero para Él. Estoy unido a Él. Y estar unido a Cristo es tener vida eterna, ¿sí o no? Es tener vida eterna. Entonces es igual, como una cadena. Cada eslabón se une a otro eslabón y no se pueden separar, sino que están unidos para siempre. Para siempre. Eso es lo mismo en Cristo. Es lo mismo. Cuando nos unimos a Cristo, quedamos conectados a Él y para toda la eternidad. Pertenecemos a Cristo para siempre, ¿sí o no? Sea que vivamos o que muramos, le pertenecemos a Él. Entonces Pablo había entendido perfectamente esto. Y esta mañana Dios quiere que entendamos también eso nosotros, para que tu vida sea diferente, para que mi vida sea diferente. Amén. Tiene que ser diferente. Entonces, miren, el otro día escuchaba
una historia sobre un niño. Debe ser parábola o una historia, pero el mensaje es lo importante. Dice que había un niño que se llamaba Mateo, había hecho un barquito, y ese barquito lo llevaba al río, y en una vez que lo llevaba al río, se vino un viento fuerte que le reventó la cuerda que tenía el barquito, y el barquito se le fue. Un día, pasando por el centro de la ciudad, ve su barquito en una tienda, en una ventana, y él corre y entra y le dice al dueño de la tienda: yo quiero mi barquito, tienes que pagar por él. Pero ¿cómo? No entiendo, si este es mi barco, yo lo hice. Sí, pero tienes que pagar por él, yo lo compré. ¿Y cuánto vale? $20, demasiado para un niño en ese entonces. Y él corre a casa, comienza a reunir y ajusta los $20. Y llega a la tienda y compra el barquito. Dicen, cuando sale de la tienda, abraza su barquito y dice: barquito, cuánto yo te amo mi barquito, 2 veces te he poseído, la primera te hice y la segunda te compré. ¿Qué significa esa enseñanza? Cristo, Dios nos hizo la primera vez y la segunda nos compró a precio de sangre. No fueron $20, pero a precio de sangre, y le pertenecemos a Él, estamos unidos a Él, y eso significa que tenemos vida eterna. Vida eterna, escucha bien, vida eterna. 2 veces nos va a poseer, y esta vez es para siempre. ¿Lo cree? Esta vez es para siempre. Así que, volviendo sobre la muerte, ¿cómo es posible que morir sea ganancia si la muerte es horrible, verdad? ¿Cómo es posible que el morir sea ganancia cuando la muerte es horrible? ¿Cómo es posible esto? Bueno, el morir es ganancia solamente si se muere en Cristo Jesús, ¿verdad? El morir es ganancia solamente si morimos en Cristo Jesús. Como decíamos, si morimos fuera de Cristo, es pérdida. Ahí es una ganancia. Tú puedes ver 2 ataúdes, dos cajas llenas de los dos con dos muertos ahí. Uno pudo haber muerto en Cristo, el otro sin Cristo. Pero los dos son igual muertos ahí. Pero hay mucha diferencia, ¿sí o no? Que uno tiene vida eterna y el otro es que sí hay que llorar. El otro se irá a pesar, y el otro sí podemos decir: bueno, ¿cuánto daríamos que regresara y volviera a ordenar su vida? Pero aquel que murió, ¿para qué le vamos a desear que vuelva? Está en un mejor lugar. Aquel que murió en Cristo Jesús, ¿para qué vamos a desear que vuelva? Está en un mejor lugar que estamos nosotros ahorita. Pablo entendía esto, entonces para mí es mejor estar allá. Es mejor. Es lamentable que nosotros tengamos familiares que no han conocido a Cristo, porque usted como cristiano sabe a dónde va, y también sabe a dónde va aquel que no ha conocido a Cristo, ¿verdad? Es lamentable que tengamos hermanos, primos, o padres, o no sé, cuñados, no sé qué lo que tengamos, que no conocen a Cristo. Porque de morir todos vamos a morir, y vamos a ser recompensados por lo que sembramos en esta tierra, ¿sí o no? Vamos a cosechar lo que sembramos, porque de Dios nadie se burla, porque el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, es imposible, es increíble que la gente quiera vivir como le dé la gana en esta tierra y que vaya al cielo. No se puede. Solo en Cristo Jesús hay salvación. Y si posees a Cristo, lo posees todo. Si tienes a Cristo en tu corazón, lo tienes todo. Amén. Para Pablo, morir significaba ya no más sufrimiento, ya no más pecado, ya no más tentación, ya no más aguijón, adiós aguijón, ya no más encarcelamiento, ya no más azote, ya no más necesidad. Entonces Pablo puede decir: para mí el morir es ganancia, porque ya no va a pasar todo esto lo que estoy pasando acá. Ya no más lejos de Cristo, ahora sí presente con Cristo, ya no ausente de Cristo, ¿verdad? Entonces para él el morir se convertía en ganancia, porque había una ley, dice, que los jalaba a pecar, los tentaba. Entonces ya no más tentaciones,
ya no más caída. Porque también nos hace libres de pecado. Lo más precioso también de eso es que nosotros ya no vamos a pecar, ya no vamos a desear pecar. Vamos a ser librados de esta carne. Pero aquellos que son cristianos odian pecar, ¿no? Odian muchas veces airarse con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con el fulano. Odian muchas veces cuando caemos en ese error de levantar falsos testimonios o de chismear. Odiamos eso. Y decimos, Señor, no quiero más hacer estas cosas. Cuando estemos allá, ya no lo vamos a hacer. Pablo entendía estas cosas. Pablo sabía estas cosas, que iba a ser libre de todo eso. Iba a ser libre de todo eso. Y me imagino a Pablo, bueno, yo quiero estar allá porque ese aguijón ya no quiero tenerlo. ¿Verdad? Y yo tampoco quiero tener ese aguijón del pecado. Porque ese pecado, ese aguijón muchas veces me destruye. Porque hay cosas que yo no quiero hacer a veces y las hago. Entonces, el cristiano de verdad se pregunta, esto lo decía un reformador, un cristiano de verdad se levanta cada mañana, abre su ventana que queda al este y se pregunta, ¿será hoy que vendrá mi novio? ¿Hoy vendrá mi novio? Y él decía, el cristiano de verdad anhela la venida de Cristo. No dice un poquito más a la tierra, no. Anhela, ¿será hoy, Señor, que tú vienes por mí? He escuchado una banda que dice, viene ya, mi amado, viene ya. Bueno, a veces podemos decir, todavía no, un poquito más, damos tiempo. Necesito comprar otras cosas, que necesito ir a un viaje, necesito ir a Montelimar, acá, necesito algo. No vengas todavía, Señor. El cristiano de verdad anhela la venida. Aquel que se va a casar anhela que llegue el día de firmar, ¿verdad? Y juntarse con su amor de su vida, ¿sí o no? Seamos sinceros. Aquel que está enamorado anhela pasar tiempo con esa persona, ¿sí o no? Anhela pasar tiempo con esa persona. Aquellos que son cristianos quieren estar con Cristo. Quieren estar con Cristo. Amén. Y cualquiera le puede decir a Pablo, Pablo, pero no te da pesar de Timoteo, de tu amigo, lo vas a dejar. No te da pesar de todo lo que la iglesia de Filipo, de Tesalonicenses. El otro día mi esposa me dijo, yo creo que lo más triste, no sé, lo que no cabe en mi cabeza es que ya no vamos a ser esposos ya. ¿Sabe qué? En el cielo cualquier relación será mejor que aquí en la tierra. Cualquier relación será mejor en el cielo que aquí en la tierra. Y yo quiero tener relación con ustedes allá mejor allá que aquí, porque aquí no fallamos. Allá no nos vamos a fallar. Aquí yo le puedo fallar, usted me puede fallar. Nos vamos a herir, pero allá no. Entonces las relaciones son mejores allá que aquí. Las relaciones son mejores allá que aquí. Recuerda que ya somos santos por completo. Allá la hora ya está terminada. Santos, 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 somos santos. Anhelamos la venida de Cristo, sí o no. Que venga ya, cuando salgamos de acá. Sí o no. Nos ponemos a cuenta ahora. Podemos cantar que venga ya. Ven y levanta tu iglesia. Qué triste nos ponemos. Qué triste nos ponemos, ¿no? Y de verdad. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios nos ayude. Dice el 22, estábamos en el 21, ¿verdad? Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir. Escucha el deseo de Pablo, teniendo el deseo de partir,
y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Escucha que dice Pablo, miren, para mí es mejor ya, iglesia, entienda, dice, que yo esté allá. Pero yo estoy aquí por ustedes, no por mí, no para un beneficio de ustedes, no para beneficio mío, no para ustedes, porque yo ya quisiera estar con Cristo, yo ya quisiera ser desnudado de este cuerpo, de este cuerpo pecaminoso, ¿sí o no? Ya quisiera estar desnudado y estar con Cristo Jesús, pero si es para su beneficio, entonces estoy seguro que me quedaré sentado por el bienestar de ustedes. Amén. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para vuestro provecho y gozo de la fe, para que aún de vuestra gloria, de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre ustedes. Solamente que les comparto como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a verlo o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Por qué estamos congregados hoy esta mañana? ¿Por qué es importante congregarnos? ¿Por qué es importante la iglesia? ¿Por qué es importante vivir en congregación? Y no solo para combatir juntos, ¿verdad? Combatir juntos. Y solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que yo vaya a verlo o que esté ausente, yo escuche que ustedes están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Pablo dice aquí perfecto, ¿verdad? Combatiendo en un mismo espíritu. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo, ¿verdad? Que tenemos en común un espíritu, una fe, un bautismo, un Padre, un Evangelio, porque solo hay un Evangelio, no hay dos Evangelios, solo hay un Evangelio, para que estén unánime en eso y en nada estén intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para ustedes de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Lo primero es bonito, ¿verdad? Que creamos en Él. Lo segundo es difícil, ¿verdad? Porque a ustedes se les fue concedido a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino también que padezcan por Él, que sufran por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oí que hay en mí. Amén. ¿Cuánto les gustó los versículos de hoy? Nos gustó porque es la palabra de Dios y porque amamos a Dios y porque queremos servirle y porque queremos separarnos para Él, porque queremos vivir para Él. Amén. Y porque en medio del problema, del estrés, de las circunstancias que podamos pasar, queremos estar siempre con Él. Porque es mejor estar con Él. ¿Sí o no? Es mejor estar con Él. Así que, amada iglesia, esa era la palabra, terminamos el capítulo 1 de Filipenses, tremendo, edificante. ¿Te exhortó? Yo creo que sí. ¿Te puso un poco triste? Sí, ¿verdad? Porque somos confrontados con la palabra y cuando leemos la palabra nos damos cuenta que tan lejos estamos de parecernos más a Cristo. ¿Usted cree que yo no me puse triste a leer esto? ¿Usted cree que yo no dije, Señor, qué lejos estoy, pero lejos? Porque muchas veces quizás no deseo que venga ya, pero quizás hay áreas en mi vida que todavía están ahí. Entonces esto es cuestión de ponerlo a meditar. Es cuestión de que salgamos hoy y empecemos
Señor, gracias por hablarme, ¿verdad? Y ayúdame a desearte, a amarte, a pasar tiempo contigo. Mira este hombre, Pablo, cómo te amó, porque yo no puedo también amarte así, Señor. Dile al Señor, si lo amas, si deseas amarlo. Mira, Señor, yo sé cómo amarte, porque yo sé cómo te amaba Pablo, yo sé cómo te amó tu Hijo Jesucristo. Yo sé cómo amarte, pero muchas veces no puedo, me impide este mundo amarte. Órale, Señor. Dejemos de pedir tantas cosas y empecemos a mandar cosas del reino. Empecemos a hacer cierto en nuestra vida aquello que Jesús le dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Enfóquense en eso. Hay mucha gente que predica el Evangelio y tienes gente cerca en tu casa que no ha conocido a Cristo. Preocúpate por ellos. Llora por ellos, ora por ellos amargamente. Ora. Ruega por ellos. Pero no solo, Señor, te pido por aquel, mira, después ya se te olvidó. No, intensamente, no dejando de orar sin cesar por ellos. Puedes hablar, sí puedes hablar, porque tú conoces la verdad. Dile la palabra tal y como está escrita, no le aumentes ni le quites. Esto es lo que va a hacer efecto en su vida. ¿Sí o no? Porque solo el Evangelio tiene el poder de Dios para cambiarlo. Es el Evangelio que tiene el poder de Dios para cambiarlo. Predique el Evangelio. Padre, te damos gracias, Señor, por tus preciosas y edificantes y confrontantes palabras, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si nuestros corazones no ocupan un lugar especial ahí, Señor, que puede reflejarse en nuestras conversaciones, Señor, que muchas veces no ocupa ese lugar, Señor. Puede reflejarse en nuestra vida, en nuestro comportamiento. Puede reflejarse también en nuestras tristezas, Señor. Puede reflejarse en cómo tratamos a los demás, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Señor. Nuestras pobres búsquedas hacia ti, Señor. Perdón porque muchas veces pasamos más tiempo en el teléfono que contigo, Señor. Perdón porque muchas veces pasamos hablando tantas cosas con el vecino o con el prójimo de este mundo y nada de ti, Señor. Perdón porque muchas veces hemos viajado largo, Señor, y no le hablamos a nadie de ti, Señor, al que tal vez llevábamos a la par, Señor. Perdón, Señor. Danos esa convicción, danos esa gracia, Señor, ese favor, ese denuedo para hablar de ti siempre, Señor, sin importar que nos llamen fanáticos, religiosos o locos, Señor. Que en nuestras conversaciones siempre estés tú ahí, Señor, porque tú lo eres todo para nosotros, Señor. Sin ti no podemos vivir, Señor. Tú eres nuestra vida, Señor, nuestro sustento, nuestro andar. Hoy todo lo que somos gracias a ti, Señor. Si hoy formamos parte de ese pueblo escogido, de ese pueblo que tiene un Dios, de ese pueblo que estaba lejos antes, hoy está cerca a ti. Hoy todo te lo debemos a ti, Señor. Padre, mira aquellos familiares que no te conocen, Señor, que puedan venir a tus pies, Señor, que tú puedas darle salvación, que tú puedas regalarle ese regalo precioso que es lo mejor que nos puede pasar en la vida, Señor, conocerte a ti, Señor. Revélate a ellos, Señor, que tu Espíritu Santo les revele a Cristo en sus corazones, Señor, que puedan venir a convicción de pecado y puedan arrepentirse, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Ayúdanos, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Y que el resto del día, Señor, podamos seguir meditando en tu palabra, pasar tiempo contigo, Señor, no solo aquí, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para ti, Señor. Que nuestro trato con nuestras esposas, Señor, sea igual como tú tratas a tu novia, Señor, a tu iglesia, Señor. Que nuestro amor a nuestros esposos, nuestras esposas, sea como tú amaste a tu novia, a tu iglesia, Señor.
Padre, nuestros hijos te los ponemos en tus manos también, Señor. Ayúdales, Señor. Que ellos puedan amarte, que puedan conocerte. Porque es lo mejor que les puede pasar en esta vida, conocerte a ti, Señor. Padre, aquellos que tú has iniciado la obra en ellos y ya tal vez se han alejado, Señor, que andan una semilla sembrada ahí, implantada, Señor. Que seas tú trayéndolo con poder, Señor, a tu caminar, Señor. Aquellos hijos que se han revelado, que están como hijos pródigos, Señor, que puedan volver a la casa de papá, Señor. Te lo pedimos, Señor. Desde ya te damos gracias por el alimento de este día, Señor. Gracias por nuestra familia. Gracias por esta reunión, por esta congregación, Señor. Gracias, Señor, por morir por nosotros. En el nombre de Jesús.